El Salmo 24, Vamos. que es un salmo que se rezaba, se cantaba, Yo os comento siempre que los salmos son cantados cuando se entraba en el templo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues Él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición del Señor, el perdón de Dios su Salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alzad los dinteles, levantaos antiguos portones, que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el valiente, el Señor, valiente en la lucha. Puertas, alzad los dinteles, levantaos antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor del universo. Él es el Rey de la Gloria. En los laudes de por la mañana estaba esto, Sí. que tú has leído, el Salmo ese. El Salmo 24. Sí, sí. Bien, continuamos con la formación del pueblo de Israel, donde nos quedamos. Recordáis que era la formación, decíamos que eran unas narraciones que tenían mucho de épico. Comentábamos, lo último que comentamos es que en todas las culturas, en todos los pueblos, hay unas narraciones épicas de su origen, y que normalmente está acompañado de hechos extraordinarios. Luego cuando salimos comentaba con Pilar, que además aquí no lo había comentado, pero lo he comentado más de una ocasión. Por ejemplo, Roma, toda la historia de Rómulo y Remo, que es amamantado por la loba Capitolina, y toda esa historia, es una historia que tiene algo de historia, poquito. Seguramente los hermanos Rómulo y Remo seguramente sí que existieron, pero detrás de todo ello hay toda una narración épica y toda una leyenda. Pensar que en el mundo, todas las narraciones del Éxodo también participan de ese género literario y tienen muchísimas cosas que son exageraciones, si queréis, para hablar en un lenguaje habitual, pero que intentan mostrar, no demostrar, mostrar que Dios está detrás del origen de ese pueblo, del pueblo de Israel. Normalmente después en el Éxodo vamos a encontrar la estancia en el desierto, que sabéis que es de 40 años. Hay quien dice, pues vaya un viaje más largo que hicieron de Egipto a Palestina. Si lo veis en el mapa, veréis que no está, no, aquí no lo tengo en el mapa, pero es igual, no es difícil imaginarlo. Veréis que incluso andando, echarle un mes es muy exagerado, se echa muchísimo menos. ¿Qué es lo que ocurre? Os decía, el pueblo de Israel originalmente es un pueblo nómada, o si queréis mejor, seminómada, y que tiene toda esa estancia en el desierto porque su vida era esa vida era una vida seminómada, y tenían largos periodos en el desierto. Llegaban en algún momento a alguna tierra fértil, paraban años, pero después volvían otra vez a ponerse en camino, hasta que al final, en un momento determinado, deciden convertirse en un pueblo sedentario, que es cuando entran en Canaán. Los textos hablan de 40 años. ¿Por qué hablan de 40 años? Porque es una forma de hablar de una generación. Aparte que el número 40 en la numerología bíblica es un número muy importante y muy frecuente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La idea de 40 es una idea de penitencia, es una idea de generación, es una idea de peregrinar. Todas esas imágenes que están alrededor del número 40 también están presentes en esa idea de 40 años de camino en el desierto. Pensar que más de camino en un sentido de que van andando, que ni a paso de tortuga, sino que más bien era una forma de vida. Va a aparecer también la alianza del Sinaí. Os decía, alianza en el sentido que es un pacto, y es un pacto entre Dios y el pueblo. Es el nacimiento de un pueblo. Os decía que todas las narraciones del Éxodo intentan mostrarnos cómo es el origen del pueblo de Israel. Todas las historias anteriores son historias tribales, son historias de tribus, las de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero aún no hay propiamente un pueblo. A partir de los acontecimientos del Éxodo empieza a tomar forma de pueblo. ¿Qué va a ser la originalidad de este pueblo? Que es el pueblo de Yahvé, que es el pueblo de Dios. Ese es el mensaje que vamos a encontrar de una manera especialísima en el libro del Éxodo y en otros textos
del Antiguo e incluso también del Nuevo Testamento. Y por lo tanto hay una alianza. Aparece el tema del Decálogo, que me parece que vimos algo la semana pasada, ¿verdad? Que vimos que nos ha llegado dos textos distintos, uno por Éxodo y otro por Deuteronomio, pero que las diferencias son pequeñas, no entraremos ahora en crítica textual porque no toca, pero bueno, y os decía, está muy mal traducido, incluso en nuestros catecismos, cuando decimos los 10 mandamientos. ¿Lo recordáis que lo decía? Son las 10 palabras. El texto dice Davarim, y la expresión Davarim, que es el plural de Davar, no se puede nunca traducir por mandamiento. Se puede traducir por palabras. De hecho, en el mundo judío nunca han entendido que sean 10 mandamientos, porque los mandamientos en el mundo judío son 613 y no 10. O sea que son unos cuantos más. De hecho, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mayor mandamiento, no están pensando en los 10, están pensando en los 613. ¿Sí? Bien, es todo un código legislativo, el código de la alianza. Hay 3 códigos: el código de la alianza, el código de santidad, que está en el Levítico, y el código deuteronomista, que está en el Deuteronomio, que tienen muchos elementos comunes, pero también tienen elementos diferenciadores. Hay muchos estudios hechos de estos códigos legislativos, de estos 3 códigos legislativos que encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia, y que también tienen muchas similitudes con los pueblos del entorno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con los otros pueblos del entorno, igual que intento mostrar las similitudes, también quiero subrayar las diferencias. Las diferencias es que todo está hecho desde una perspectiva teocéntrica. Todo es desde un punto de vista de Dios. Y pensar que las legislaciones, claro, nosotros, por eso lo llamamos la ley, nosotros tenemos una mentalidad grecorromana, y todo el mundo tiene en mente, sobre todo los que han estudiado Derecho, el Derecho romano, que es una asignatura obligatoria en toda carrera de Derecho. ¿Por qué? Porque en realidad la madre del derecho moderno viene de Roma. Y por tanto nosotros estamos muy condicionados por esa mentalidad legalista que nos viene del derecho romano. Pensamos que en el mundo de la Biblia las cosas no terminan de funcionar así. En muchas ocasiones sí que es verdad que dice, si no haces esto tendrás este castigo, pero en muchas ocasiones son más advertencias, en algunas ocasiones son consejos, más que leyes en un sentido de leyes positivas, tal como se puede entender, insisto, en el derecho romano o en el derecho positivo actual. Y eso también hemos de tenerlo en cuenta. Y son siempre desde la perspectiva divina, de tal manera que cualquier ley, sea con relación a las personas, sea con relación a las cosas y lógicamente con relación a Dios, siempre apunta a que estás viviendo según la voluntad salvífica de Dios o no estás viviendo según esa voluntad salvífica de Dios. Hay muchos que piensan que seguramente el libro de la alianza que encontramos a partir de Éxodo 20, hasta bien avanzado el capítulo 23, es posible que sea el código de la alianza más antiguo de las 3 recensiones que nos han llegado, ¿no? El código de la alianza, el código de santidad del Levítico, el código del Deuteronomista, que encontramos en el libro del Deuteronomio. Bien. También es necesario que conozcamos estas cosas, al menos que nos suenen. No lo leeremos porque es quizás una de las partes de texto más duras de lectura, que yo no digo que no lo leamos en casa, que no lo leemos aquí, porque, bueno, aparte que son muy largos, esos textos. Veremos que hay la conquista de la tierra prometida, esa conquista de la tierra prometida que va a ser, Moisés sabéis que va a morir en el monte Nebo, verá la tierra prometida pero no entrará. Ahora retornaremos en un momento un poquitín más atrás en cuanto a algunas legislaciones, pero van a entrar capitaneados por Josué, lo recordáis, ¿no? Claro. Cuando entramos en estos textos, son textos también muy difíciles. Son textos que en un principio son textos que presentan con mucha violencia. Seguro que lo recuerdan, que todo el mundo sea matado, sea hombres, mujeres, niños, ganados, etc. ¿Qué es lo que hay de historia en todos estos textos? Claro que hay historia.
pero también es verdad que hay toda una narración épica. Pensar que en aquel momento las guerras eran pensadas así, eran guerras destructivas. Aún no existían ni las guerras atómicas, ni existían muchísimos elementos que, diríamos que comparado con las guerras actuales, esto es nada. Y no nos engañemos. En muchas ocasiones que vemos que habla de una destrucción total, no es real, porque de hecho cuando entran en la tierra prometida, siguen teniendo conflictos con los moradores. Si se hubiesen cargado a todos, si los hubiesen enviado al anatema, que era la idea que había, difícilmente hubiese moradores después que continúan teniendo guerras y continúan teniendo dificultades con ellos. Por tanto, seguimos en narraciones épicas. Y en narraciones que quieren darle, a pesar de esa mentalidad primitiva y de esa mentalidad también de muchas guerras, de conflictos continuos entre los pueblos, que era muy habitual y no queda exento el pueblo de Israel, se intenta dar también una lectura religiosa. Me voy a fijar en el libro de Josué en dos cositas, nada más en dos que son curiosas. Una es el pacto entre Rahab y las espías, y los espías israelitas que envía a Canaán, que envía a Jericó, lo recordáis, ¿no? Los que estuvierais en Israel, os acordáis de Jericó, de que después en el Nuevo Testamento aparecerá Zaqueo por allí también. Jericó como ciudad es la ciudad más antigua del mundo, como ciudad, la más antigua del mundo. Y eso es un hecho arqueológico que no afecta al mundo de la Biblia, pero que vemos que está hablando de una ciudad que era conocidísima. Entran unos espías para ver cómo está la ciudad, para ver cómo están las defensas, para ver cómo es ese pueblo, y ¿qué es lo que pasa? Que se resguardan en la casa de una prostituta. Muy habitual. Que es una forma de decir que también se iban de prostitutas, pero bueno, no nos engañemos. Esta prostituta es Rahab. Es muy importante porque, fijaros que os decía, la importancia que tienen los personajes que el texto bíblico, el texto narrativo, nos da el nombre. ¿Os recordáis de las dos parteras de Egipto? Aquí no aparece el nombre prácticamente de ningún personaje, pero sí curiosamente aparece el nombre de esta prostituta, que es Rahab. Y alguien me acaba de comentar antes de empezar, yo me encuentro más a gusto leyendo el Nuevo Testamento que leyendo el Antiguo. Leer la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, y veréis que aparecen 4 mujeres, 5 con María, y una de esas mujeres es Rahab. Si leemos la genealogía y no conocemos esta historia, que vamos ahora a aproximarnos, difícilmente entenderíamos qué pinta esta mujer en la genealogía de Jesús. Es una genealogía muy curiosa de Jesús, no entraré en detalles. Si alguna vez hacemos introducción al Nuevo Testamento me pararé con más detalles, o alguna vez tratamos el tema de la genealogía de Jesús, pero esta es una mujer que es extranjera, que es cananea, que además es prostituta, y que pertenece y que Jesús va a nacer de su linaje. Por tanto, dices, en toda familia hay una oveja negra. Bueno, pues en la genealogía de Jesús hay más de una oveja negra, hay varias, y no es casualidad. Mateo, cuando hace la genealogía de Jesús, quiere mostrarnos que acoge a toda la humanidad, y que acoge a toda la humanidad de todos los tipos, y también esta humanidad que es pecadora, esta humanidad en que hay mujeres, esta humanidad en que hay prostitutas, esta humanidad en que hay gente que no pertenece, no es de raza pura israelita, que es cananea. Aparece esta Rahab. Rahab ayuda a los espías y gracias a ella pueden escapar, y pasa que les saca una promesa que respetarán su casa y la de sus familiares poniendo un pañuelo rojo en la ventana. Y ahí aparece el tema. Después acababa casando con un israelita, y nos llega hasta la genealogía de Jesús. Quería resaltar eso lo encontráis en el capítulo 2 del libro de Josué, si lo queréis leer con muchísimo más detalle. Aparece el paso del Jordán. Recordad que aquí el paso del Jordán, ¿de dónde es? De la actual Jordania pasar a la actual Palestina. Sí, os situáis geográficamente, pasa por Jordán. ¿Recordáis los que estuvimos en Israel que nos hicimos la ceremonia de recordar las promesas del bautismo en el río Jordán? Y precisamente la hicimos en el lago de Jordania, precisamente pues la zona por la que no solamente donde estaba Juan Bautista, sino también por donde pasó Josué. Es importante porque
cuántos lugares nos recuerdan, no solamente hechos del Nuevo Testamento, sino hechos también del Antiguo. Hay el paso del Jordán y llegan a Jericó. Me pararé, aunque sea muy brevemente, porque creo que es uno de los textos que se ha leído con mucha frecuencia, bastante mal, porque es un texto que se ha leído como si fuese de una perspectiva literalista. ¿Y saben cuál es la perspectiva literalista? La fundamentalista. Como si eso estuviese alguien, como hay aquí una cámara filmando, pues como si alguien estuviese filmando la escena y la reprodujese tal como ocurre. Cuando aquí lo que están intentando hacer es pedagogía, lo que está intentando hacer es dar un mensaje religioso. Voy a leer el texto y después me pararé en algún detalle, o en una posible interpretación. De hecho, yo en este sentido... ¿Es Chekel? No. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Es una de las introducciones, ya lo diré, saldrá en su momento. Una de las mejores introducciones al Antiguo Testamento, y empieza a partir, Sicre, quería decir, a partir de este texto. José Luis Sicre. Sí, Josué 6. Jericó estaba cerrada a cal y canto. Pensar que había todas las murallas, como en todas las ciudades amuralladas, y estaban cerradas las murallas. Por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. El Señor dijo a Josué: mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad dando una vuelta alrededor. Así haréis durante 6 días. Sí, estar un poquitín atentos, porque luego hay una cantidad de detalles que nos van a dar las pistas de interpretación. 7 sacerdotes, no 7 capitanes, ni 7 generales, sino 7 sacerdotes, llevarán delante del arca las 7 trompetas de cuerno de carnero, los shofar. ¿Lo recordáis? Los shofarim, que son aquellas trompetas que se utilizan en el culto y que nada más los tocan los sacerdotes. ¿Sí? El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, número 7, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando oigáis el sonar de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo: pasad y dad la vuelta a la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca del Señor. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor pasaron y tocaron las trompetas. Ya veis que aquí no hay ni cañones, ni bombas, ni siquiera espadas, ni lanzas. Hay el arca de la alianza, los sacerdotes y las trompetas, los shofar, los shofarim. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza del Señor iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Mira todo la insistencia en que tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: no gritéis ni dejéis oír vuestras voces, que no salga ni una palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Hizo que el arca del Señor diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Dando una vueltecita, tocando la trompeta, tocando las trompetas, los 7 sacerdotes con el arca y con las 7 trompetas. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca del Señor, desfilando al son de trompetas. Dieron el 2º día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante 6 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: lanzad el alarido porque el Señor os ha entregado a la ciudad. Pega un pequeño salto. El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió un gran alarido y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por el lugar que tenía enfrente. Se subió abajo, no sé para qué escalan, pero bueno.
y se apoderaron de ella, consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos a filo de espada. Yo ya he entonado adrede y seguro que muchas de las cosas que quería explicar, simplemente con la entonación se nota lo que quería decir, ¿verdad que sí? Estamos ante un acto de culto, no ante un acto militar. Ni violentos. Ni violentos. Ni violento. ¿Qué es lo que quiere explicar el narrador? Que si el pueblo de Israel consiguió apoderarse de Palestina, apoderarse de Canaán, de la antigua Canaán, no fue por la fuerza de las armas, sino fue por Dios, porque Dios lo quiso. ¿Y cuál es la forma de narrarlo? Pues narrarlo como si fuese un gran acto de culto. Y por eso va el Arca de la Alianza adelante, va toda esa idea de 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas, y el último día 7 vueltas más, El número 7 es un número muy significativo, porque el séptimo día, ¿cuál es? El séptimo de descanso, ¿no? ¿Pero qué día es ese? El día del sábado, el domingo. El sábado. Y por tanto, todo lo que hace relación al Shabbat es una idea de plenitud, de bondad, de Dios, porque es el día que Dios descansó, es el día del ser humano. Y 7 significa plenitud en todo el mundo de la Biblia. Porque os decía, fijaros que normalmente, ¿qué lectura hemos hecho de este texto? Una lectura de que, bueno, pasan todo un tema, cuando eso es el tema menos importante, porque aparte no es verdad. Porque continúa habiendo mucha gente en Jericó y continúa habiendo mucha gente en Canaán que les complicaron la vida a los israelitas. Cuando es un mensaje religioso. Solamente por la fuerza de Dios, solamente por el poder de Dios, es posible entrar en la tierra prometida. Y ese es el mensaje, ¿sí? Queda más o menos claro, Aquí os he puesto un esquema que no me parece tampoco demasiado, porque tiene un interés, si queréis, pedagógico, pero no sé si hay muchísimo interés. Os he puesto las tribus del norte, que son la tribu del centro, perdón, que son las tribus de José, de los hijos de José, de Manasés y de Efraín, y la tribu de Benjamín, los dos hermanos pequeños de las 12 tribus, ¿lo recordáis? De los hijos de Jacob y Israel. Las tribus del sur, que son Judá, Simeón y Dan, las tribus del norte, que son Asar, Zabulón, Neftalí y Sacar, y las tribus de la Transjordania. ¿Qué son las tribus de la Transjordania? Son las tribus que no entraron en la tierra prometida, porque ellos, tal como nos vemos en los textos narrativos, encontraron que ya había una tierra suficientemente fértil antes de entrar en Palestina y decidieron quedarse allí. Lo que pasa es que se quedaron allí con la promesa de que ayudarían al resto de su pueblo cuando tuviesen que entrar en Palestina, si hacía falta que les ayudasen, que son las tribus de Gad, de Gad y de Rubén, que son tribus que prácticamente van a desaparecer de la narración, porque son dos tribus que no entran en Palestina. Y aquí, a pesar de que habla que son las tribus del centro, José, que tenemos en catalán y me iba al catalán, José y Benjamín, pensar que a partir del centro para arriba, en un momento determinado se van a convertir en el reino o en las tribus del norte, y de Benjamín para abajo se van a convertir en las tribus del sur. De tal manera que en el mundo de la Biblia van a ser conocidos como el reino del norte, a pesar de que eso ya es de la época de la monarquía, o las tribus del norte, para fijarnos en esta época, y las tribus del sur. Los que van a quedar más importancia dentro de las tribus del norte, ¿cuál van a ser? Las de los dos hijos de José, Efraín y Manasés. De tal manera que algunas veces Efraín va a ser una palabra sinónima del reino o de las tribus del norte, simplemente la tribu de Efraín. Benjamín, a pesar que es una de las tribus centrales, acabará aliándose con las tribus del sur, que la más significativa va a ser Judá, y que va a ser la que más va a resonar de la tribu de Benjamín, por poner dos personajes conocidísimos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Es el primer rey de Israel, Saúl, es de la tribu de Benjamín, y lógicamente Saulo, Pablo de Tarso, es de esa tribu, también de la tribu de Benjamín. O sea que eran tribus que aún tenían una cierta vigencia en la época del Nuevo Testamento. Y aquí os he puesto la tribu de Leví, que es una tribu sacerdotal sin posesiones territoriales. Hay que hacer alguna acotación. No tienen una parte de territorio, como veis que ahí os lo he puesto en colores, ¿lo veis? No tienen una parte de territorio propio, pero sí que es verdad que tienen ciudades dentro de cada tribu.
de tal manera que quede garantizado que el servicio levítico y el servicio sacerdotal esté en todas las tribus de Israel, ¿eh? Y por tanto, ellos no tienen un lugar que se diga esto es la tribu de Leví, pero sí que tienen ciudades propias en cada una de los territorios de las diferentes tribus, ¿eh? Porque va a ser la tribu sacerdotal. Pensar que vamos a tener que esperar a la época del rey David y por tanto bien avanzado el siglo X a.C. para que el culto quede centralizado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque hasta esa época va a haber culto, prácticamente va a haber lugares de culto en muchísimos sitios, ¿eh? Y seguramente con una certeza absoluta hay en cada territorio de cada una de las tribus, hay lugares de culto, de tal manera que tenían trabajo más que suficiente los levitas en cada lugar, ¿eh? Aún el culto no está centralizado, como va a ser en la época de la monarquía, del segundo monarca, que es el rey David. ¿Hasta aquí más o menos se sigue? ¿Sí? ¿O muy complicado? ¿No? ¿Sí? Bien. Ahora os quería, aunque sea volver para atrás, y no es exactamente volver para atrás, hablaros un poco de las instituciones y de las fiestas, porque si no es muy difícil situarse. Claro, todo el tema de las instituciones y de las fiestas lo vamos a encontrar en el Éxodo Levítico, en el libro de los Números, también incluso parte en el libro del Deuteronomio, que hay muchas repeticiones con respecto a otros libros. Pero es importante conocerlo porque, claro, esta estructura de fiestas va a ser una estructura que se va a continuar. Es verdad que en esta primera época está la tienda del encuentro, porque aún no hay templo, y es una tienda que se monta, donde se coloca el arca de la alianza, con las tablas de la ley de Moisés, y allí se hace presente Dios, de alguna manera, está la gloria de Dios, la cabot de Dios, se hace presente en medio del arca, que es el que está en medio del pueblo. Por tanto, Dios su gloria se hace presente en medio del pueblo. Esa es la teología que vamos a encontrar en todos estos libros. Después, con el paso del tiempo, se hará el templo de Jerusalén, y esa gloria de Dios pasará al templo, al Debir, el Debir, que es el santo de los santos, el Debir, que es el santo de los santos. Bueno, aquí los santuarios, os decía, estamos en una época en que hay muchos santuarios, aún el culto, os decía, no está centralizado, eso será en la época del rey David, y por tanto hay santuarios por todos los lados y prácticamente en todos los lugares, y hay algunos que son conocidísimos. Nada más mencionaré uno que es muy conocido porque viene desde la época de los patriarcas, que es, ahora lo iba a decir, la casa de Dios. Iba a decirlo en hebreo y se me ha ido el santo al cielo. Betel. Estaba pensando Betel. Bek es casa, El es el apócope de Elohim, casa de Dios, que estaba concretamente en el reino del norte. Pero va a haber santuarios prácticamente en todos los lugares de cada tribu. El culto y los levitas, así que el culto cada vez se va organizando más, cada vez va a haber, con el paso del tiempo, no va a ser una cosa simultánea, que ocurra todo al mismo tiempo, pero pensar que cada vez se va diversificando, cuál es la labor que tienen que hacer los diversos sacerdotes, se va a hacer todo un calendario de cuándo tienen que ejercer el culto, en qué semana, o en qué semana del mes, o en qué semana del año, dependiendo del número de sacerdotes que haya, o el culto que tienen que hacer como ayudantes también el resto de la tribu de Leví, de la tribu de los levitas, Y las fiestas, que aquí sí que me pararé un poquitín más. Hablaremos de algunas de las fiestas, de las más importantes. Hablaremos del Shabbat, que es la fiesta del sábado. Hablaremos del Pesaj, que une dos fiestas, que es la fiesta de Pascua y la fiesta de los ácimos. Además de que todas estas fiestas las vamos a seguir encontrando después en el Nuevo Testamento, de tal manera que lo que veamos de estas fiestas que nacieron en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús siguieron, y por qué no decirlo, dentro del judaísmo ortodoxo se siguen celebrando todas ellas. La fiesta del Pesaj, que une dos fiestas, la de la Pascua y de los ácimos, que originalmente son dos fiestas agrícolas, agrícolas y ganaderas. La de la Pascua como una fiesta agrícola, que es de las primicias de los rebaños, ofrecérsela a Dios, y de los ácimos las primicias de los cultivos. La fiesta del Shavuot,
que también es una fiesta agrícola, que es la de la recogida originalmente, pero después se va a convertir en una fiesta que ahora veremos con más detalle, que es el Pentecostés, la fiesta de la Pentecosta, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta en que dentro del judaísmo se celebraba la entrega de la Torá, la entrega de la ley, a Moisés. Ya veremos. La fiesta del Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, ahí se ha puesto una tienda, eso es una fiesta que aún se sigue celebrando hoy en día en Israel. Si fuésemos en la época que se celebra esta fiesta, veríamos que, bueno, en muchas casas, con las que tienen jardín de manera especial, montan tiendas, montan chozas, algunas veces son tiendas, y a veces son chozas, que de manera especial a los niños les encanta, porque durante una semana, en vez de dormirse en la casa, se duermen en estas chozas, que están fabricadas. La fiesta del Yom Kippur, o el Día del Gran Perdón, que es una fiesta bien importantísima, que también tenemos muchísimos elementos que aparecen en el Nuevo Testamento, y hoy en día se sigue viviendo, claro, muy modificada, porque ya no hay templo, porque era una fiesta que se hacía alrededor del templo, y la fiesta de los Purim, o la fiesta de las suertes, que sería, bueno, yo estoy convencido que nuestro carnaval copia la fiesta de los Purim judíos, y es una fiesta también antiquísima dentro del judaísmo, es una fiesta que ya entra en más detalle, que la gente se disfraza, saca carracas, empieza arma juerga, incluso hay quien dice que es obligado a emborracharse ese día, por ley de Dios. Bueno, para que veáis que muchísimos elementos de esa fiesta, si yo nos dijese se llama fiesta de los Purim, diríamos eso es carnaval. Pues sí. Bueno, aquí las he enumerado y bueno, ahora nos aproximaremos a alguna de ellas, poco a poco. El Shabbat, o fiesta del sábado, o fiesta del séptimo día, es la fiesta principal. Es una fiesta semanal. Es una fiesta que, claro, nosotros ahora occidentales y que vivimos en la semana de 7 días, nos parece bastante normal. Y nos parece bastante normal descansar 1 o 2 días por semana, y que hay quien habla de semana de 4 días de trabajo y 3. Bueno, pensar que en la antigüedad el descansar un día a la semana era algo muy atípico, muy fuera de lo normal. No se encuentra en ningún pueblo, más que en el pueblo de Israel. Hay una aproximación en alguna cultura cananea en que parece que los sacerdotes descansaban uno de cada 10 días, pero nada más eran los sacerdotes, y cada 10 días, que sería la mayor aproximación posible, por lo menos que se haya encontrado restos arqueológicos y literarios, pero una fiesta en que participase todo el pueblo al unísono y que sea semanal, es exclusivo y específico del pueblo de Israel. Por tanto, si nosotros descansamos cada semana, se lo debamos al mundo de la Biblia. O sea, celebrar el sábado, celebrar el domingo, es una forma de celebración, nos guste o no nos guste, religiosa. Lo digo por todo este lío que hay últimamente con lo de las celebraciones religiosas. Y por tanto, de hecho, si no recuerdo mal, en una época de la República se quiso prohibir, y la cantidad de problemas que hubo, no sé si lo recordáis históricamente. Bien, es un día de descanso semanal, recuerda las primicias del tiempo, que se ofrecen a Dios. ¿En qué perspectiva es esto? Dentro del judaísmo, dentro del mundo de la Biblia, hay la idea de que el último día de la semana, el séptimo día, el Shabbat, el sábado, es el día del ser humano. En eso sí que es una teología bastante diferente, por ejemplo, del mundo musulmán o del Islam, que es el viernes y se entra dentro del último día de la creación. No, el Shabbat es el día después del último día de la creación y por tanto es el día del ser humano. Y por tanto es el día en que el ser humano toma las riendas de la creación. Ya no las toma Dios, se sigue contando con Dios, pero es el ser humano un ser humano libre, y que es el responsable de la creación, es el responsable de toda la realidad que le rodea, el ser humano, como regalo de Dios. Por tanto, el Shabbat es el gran regalo de Dios. Dentro del mundo judío, la espera del Shabbat se convierte en un acto cultico que se celebra en cada casa,
Después se celebrará el día siguiente en la sinagoga, pero el viernes por la noche, cuando se pone el sol, la mujer de la casa tiene que encender como mínimo las 2 velas de la casa y toda la casa tiene que ponerse a cantar para dar la bienvenida al sábado como si fuese una novia que entra dentro de una iglesia. Entra dentro de una ceremonia nupcial. Toda la teología que hay detrás del sábado dentro de la perspectiva bíblica es preciosa, no tiene desperdicio. Yo creo que tendríamos que aprender mucho los cristianos para celebrar nuestro domingo de forma similar a cómo se celebraba y se sigue celebrando en muchas ocasiones dentro del mundo judío y se celebraba en todo el mundo de la Biblia el sábado, con toda esa alegría desbordante, con toda esa fiesta, con ese dejar de hacer cualquier cosa. Luego llegan las exageraciones, que Jesús incluso también las tiene que llamar la atención, pero es dejar de hacer cualquier cosa porque es el día del descanso, porque es el día para hacer oración, porque es el día para estar en familia, porque es el día para uno, en cierta manera, entrar introspectivamente dentro de sí para decir, mi vida responde al plan original de Dios, mi vida tiene sentido, mi vida sirve para algo, todo lo que estoy haciendo, ¿para qué es? Y por lo tanto también es un día en que prácticamente la única actividad que se puede hacer es una actividad en familia y es una actividad de lectura de la palabra de Dios. Y punto. Y no se hace ninguna otra cosa. Ni siquiera irse de viaje. Que de hecho no se puede hacer dentro del Shabbat judío. Decía, pero ¿por qué hay toda esa teología? Es decir, hay la teología de que el ser humano se siente colaborador de la creación. De tal manera que esa creación que Dios ha hecho, que ha puesto en las manos del ser humano, el ser humano la ha de continuar. Y el Shabbat es para hacer memoria de esa realidad. Pero aún hay más, sobre todo a partir del Éxodo, y por tanto de algo que estamos hablando, habla también la liberación. Es la perspectiva de que el Shabbat, el sábado, el último día de la semana, recuerda al ser humano que es libre. Y que no puede ser, y además esto sí, si leyeseis, podía haberlo traído, yo tengo algún libro de uno que se titula concretamente Ser judío, y cuando habla del Shabbat dice, hay una oración que dice, hemos de recordar que no podemos ser esclavos de nada ni de nadie, porque Dios nos ha liberado. No podemos ser esclavos de nada ni de nadie. Y eso es lo que se celebra el Shabbat, el último día. Es el día de la libertad. Es el día de unión a la creación, es el día de dejar de hacer todo, es el día para vivir en familia, de introspección, para ver si mi vida tiene sentido. Fijaros la cantidad de elementos que aparecen. Insisto, el culto más importante, el acto cultivo más importante, no se hace en la sinagoga, no es el lugar. El lugar es cada casa, cada casa. Y en ese sentido creo que también que es muy bonito. De tal manera que el santificar las fiestas tiene que ser comenzarlo. Y el momento más álgido es precisamente la cena familiar de ese día. La cena familiar de ese día, que tiene que ser una cena especial. Es memorial de la liberación de Egipto, la liberación de otras liberaciones, y también un recuerdo de la alianza entre Dios y Israel. La verdad es que, porque andamos con un tiempo muy limitado, pero yo tengo algunas canciones que, bueno, que las hay desde unas canciones que nos suenan con una música que nos parece más a nuestro estilo más religioso, pero hay algunas que incluso con una música muy rockera, cantando el Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Bueno, y sigue. Y que eso lo hace en la segunda cadena los domingos. Ah, bueno, pues claro. Y yo lo veo. Y viene el rabino, viene y lo canta, de Argentina y todo eso. Y lo canta. Bueno, pues el sábado es esto. Si a alguno le interesa, y por internet puede buscar, yo tengo un artículo, bueno, un poco larguito, que publiqué en una ocasión en una revista sobre el sábado judío, con más explicaciones que las que acabo de hacer aquí, que están más limitadas por el tiempo. Pero la verdad es que hay elementos importantísimos. Por ejemplo, la familia es lo más importante para ellos. Y, por ejemplo, el profeta Isaías dice, el sábado mi delicia, mi delicia. De tal manera que es una perspectiva bíblica de lo que significa ese día de descanso. Insisto, que creo que tendríamos que aprender mucho los cristianos. De ese sábado, lógicamente también hay las exageraciones.
costumbres, que las criticó Jesús, el sábado está hecho para el hombre, para el ser humano, y no el ser humano para el sábado. Y a mí que me perdonen si me ven algún judío, porque algún judío amigo, pero os contaré nada más dos casos actuales que yo creo que es una mala interpretación precisamente del Shabbat. Si vosotros vais a Israel, cuando estuvís, no coincidimos en Jerusalén en sábado, pero si vieseis que en la mayoría de hoteles que son judíos en sábado, sí, el ascensor no funciona, perdón, sí que funciona, no puedes apretar los botones, el ascensor para en todos los pisos. ¿Por qué? Porque está prohibido hacer fuego en el sábado y se considera que el apretar el botón produces una chispa eléctrica y eso es fuego. Es rizar el rizo. Y una más para rizar el rizo, hay una consulta que se hizo a un rabino y hace unos años, que unos judíos le preguntaron, una familia le preguntó, dice, ¿y si se pone el sol y no ha apagado el fuego de la cocina, qué debo hacer? Porque claro, está prohibido no solamente encender, sino apagar. Y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperarme al domingo para poder apagar el fuego? Contestación del rabino, pídele a tu vecino cristiano que te lo apague. A la cristiano. Bueno, para que veáis, antes de que llegue para que veáis que esas son las cosas que criticaba Jesús. Pero me voy a quedar con lo positivo, que creo que hay muchísimos más elementos positivos de toda esa perspectiva teológica que os he comentado antes, como el unirse a la creación, como el día de la libertad, mi delicia, el sábado mi delicia, es esperar ese día como un gran acontecimiento semanal, además semanal. Y aparte os decía, a los judíos dentro del mundo romano, decían, había la idea de que eran unos vagos, porque descansaban el sábado. Pero los romanos descansaban nunca. Y eso ocurría prácticamente en todos los pueblos circundantes. Y por lo tanto hemos de dar gracias a Dios, y nunca me voy a decirlo, gracias a Dios de que tenemos un día de descanso. Y eso se lo debemos al mundo de la Biblia. Bien, esto muy brevemente en cuanto al Shabbat. ¿Ellos dónde tienen? Sí. ¿Dónde tienen ellos es que me encantan cuando hablan en la tele y todo. ¿A dónde tienen las sinagogas ellos? Aquí en Barcelona, ¿hay? Luego lo comentamos. Aquí en Barcelona hay tres, concretamente hay tres. La fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua es una fiesta anual. Es una fiesta anual. De hecho, claro, nosotros conocemos la Pascua cristiana. Y por cuando lo que comentábamos antes, el Nuevo Testamento. Es imposible entender la Pascua cristiana si no se conoce cómo funciona la Pascua judía, porque su fundamento, la raíz de la Pascua cristiana, está dentro de la Pascua judía. La Pascua judía, ¿qué es? La celebración de la libertad, la celebración del éxodo. Os comentaba aquí, la actualización de la liberación de la esclavitud. ¿Y por qué pongo actualización? Porque es así, porque claro, nosotros decimos que en la Eucaristía se produce el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad que lo decimos? Eso es teología católica. ¿Qué significa el memorial? El memorial significa que no se repite la muerte y la resurrección de Jesús, pero también significa que no es un simple recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús y de la última cena, sino que es una actualización, de tal manera que cada vez que participamos en cada Eucaristía estamos presentes en la última cena, estamos presentes en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, participando de esa realidad única en la historia. Toda esa teología la debemos gracias al judaísmo, la debemos gracias al mundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque si hoy vais a una celebración pascual judía, a cualquiera de las sinagogas que tenemos aquí en Barcelona, veríais que una de las cosas que se lee en la celebración de la Pascua es: nosotros éramos esclavos y Dios con brazo potente nos ha liberado. No dice nuestros antepasados eran esclavos y Dios los liberó. No hablan en pasado, hablan en presente, conscientes de que ellos se sienten mujeres y hombres liberados gracias a la acción de Dios. De tal manera que aquel acontecimiento del pasado, de hace tantísimos siglos, decíamos siglo XII a.C., aquel acontecimiento sigue siendo actual, sigue teniendo
fuerza, viveza en el momento presente. Y eso se celebra en cada Pascua judía. Nosotros, cuando estamos celebrando la Pascua, o cuando estamos celebrando la Pascua semanal, que es cada Eucaristía dominical, estamos uniéndonos a ese acontecimiento liberador. Un acontecimiento liberador que ya no solamente de una etnia del pueblo de Israel, sino que es un acontecimiento liberador de toda la humanidad. Pero es imposible llegar a esa perspectiva teológica de la Eucaristía cristiana o de la Pascua cristiana sin entender la judía, porque les debemos todos esos elementos teológicos. Se lo debemos a ellos. Es una expresión de la alegría de la salvación. Fijaros, es un acontecimiento del pasado que se celebra en el presente y que se celebra, un acontecimiento del pasado liberador que se celebra en el presente y que se celebra alrededor de una comida. La Eucaristía es una comida y con una perspectiva de futuro. De hecho, cada Pascua judía se acaba siempre con un grito diciendo: al año que viene en Jerusalén. Y dices, y esto lo puedes decir viviendo en Jerusalén, que lo digan los de Barcelona, que lo digan los de Argentina, pues en Jerusalén dicen al año que viene en la Jerusalén celestial, porque la perspectiva no es Jerusalén como un lugar geográfico, sino como un lugar escatológico, como un lugar de las promesas de Dios. ¿Sí? La Pascua precisamente es eso, os decía, es una expresión de la alegría de la salvación. Es la festividad de los orígenes del pueblo, es recordar, mejor aún, es hacer memorial, esa actualización de ese origen del pueblo en cada momento. Nosotros, el pueblo de Israel, nosotros somos pueblo de Dios gracias al acontecimiento de la Pascua. La Pascua en un principio, de la Pascua judía del Éxodo, de la Pascua de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Estoy también haciendo una lectura actualizadora al mismo tiempo, un pasado que se actualiza, y una mirada hacia el futuro. De hecho, ahí os he puesto, no sé si las veis las fotos, arriba es una de las posibles celebraciones de la Pascua con las dos velas famosas, y eso es un plato donde se sirve la comida de ese día, con los distintos elementos. Nosotros estamos también muy acostumbrados, por ejemplo, en la catedral, el huevo que baila, el huevo, ahora no sé en castellano, que baila, el huevo que baila. ¿Por qué es el huevo? Porque el huevo es como algo que cuando se rompe nace una nueva vida, y por tanto es un mensaje de resurrección. Es judío, también es judío. De hecho, fijaros en la cena pascual judía también se come huevo. Y hay muchísimos elementos. La verdad es que vale la pena conocer una cena pascual. Yo os invito, si algún se anima, en la época de Pascua, no en el mismo día de Pascua, pero en la época dentro del tiempo pascual, a hacer una cena pascual judía aquí, porque también sería muy interesante ver esos elementos de los que tenemos tanta herencia dentro del cristianismo. Aparte que Jesús, al menos tal como nos lo cuentan los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la última cena fue en una cena pascual judía, o sea que no haríamos ninguna cosa rara. La primera Eucaristía era una cena pascual judía. Os he puesto ahí la plata. Actualmente no se come cordero, ya lo sabéis. En el mundo judío, en la cena pascual judía, el cordero era el elemento más importante. ¿Por qué no se come cordero ahora? En el mundo judío. Me acabo de enterar. Que te acabo de enterar. Pues no se come cordero porque están de luto por la destrucción del templo. La destrucción del templo fue en el año 70 de nuestra era, y están en luto por la destrucción del templo, y dicen que no volverán a comer cordero. Sí que comen a lo largo del año muchas veces, pero no volverán a hacer una fiesta comiendo cordero como es la Pascua, hasta que otra vez vuelva a ser reconstruido el templo. ¿Y qué es lo que ponen en el plato? Un hueso, para recordar que algún día comieron cordero. Fijaos la cantidad de elementos, la cantidad de simbolismos que hay en la cena pascual judía es interesantísimo. Cada elemento tiene, incluso el tono festivo que hay, porque en esa cena se come, se reza, se canta, se hacen juegos para los niños, y todo es un acto cúltico, y cabe todo eso. Nosotros hemos hecho un culto tan serio, tan serio, tan serio, que lo hemos aburrido.
me perdone quien piense de otra manera diferente, pero lo hacemos aburrido. En ese sentido, hay juegos para los niños dentro de un acto de culto. Juegos para los niños. Se esconde el postre, que es en los sitios más pobres aún sigue siendo uno de los trozos de pan, y los niños tienen que buscarlo, y el que lo encuentra se le da un premio. Se cantan canciones de niños dentro de ese acto cultico. Bueno, la cena pascual judía. No digo que pero bueno, soñemos, elementos de esos los incluyésemos dentro de la Eucaristía nuestra, podría ser. Yo me niego. Mato 3 o 4 litros. ¿Las dos velas qué significan? Son la luz, es la idea de la luz. Pero da igual Sí, una, sí. dos... No, normalmente son En el altar hay dos, como mínimo 2, siempre como mínimo son 2. pero por algo en concreto. No, porque a ver, el número 2 siempre tiene un significado, incluso los testigos tienen que ser como mínimo 2, también son testigos de la luz. Es una mirada, os decía, es una mirada hacia el futuro, es una mirada hacia el futuro. Yo decía, es una perspectiva que es también muy interesante dentro del judaísmo. Bueno, y veremos, como nos queda poco tiempo, veremos una sola fiesta más. Es la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Shavuot. La fiesta del Shavuot es la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llama Pentecostés, como decimos en castellano, que proviene del griego, y Shavuot en hebreo? Shavuot tiene las mismas letras que Shabbat, las mismas. A veces se pone un auxiliar que es una Bab, pero a pesar de que sea una consonante, es una consonante auxiliar. Nos complica la vida con clases de hebreo, pero tiene las mismas consonantes, al menos las 3 consonantes principales son las mismas. Por tanto, es una fiesta que tiene relación también con el sábado, también con el Shabbat. ¿Qué es lo que indica? Que es una semana de semanas. ¿Cuánto es una semana de semanas? Una semana de semanas. 7 por 7. 49. El día siguiente a una semana de semanas es 50, Pentecostés. Por tanto, Shavuot bueno, pertenece a toda la cuestión de la numerología dentro del mundo de la Biblia, que tiene mucho significado. Por tanto, Pentecostés es una fiesta que está relacionada con el sábado. Y por tanto es una celebración que tiene también que ver mucho con el número 7. Fijaros, antes lo que hemos leído en el libro de Josué, del 7, el 7, el 7, 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas, y el último día, el séptimo día, 7 vueltas más. El número 7 aparece con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La fiesta del Shavuot, pues decía, es una fiesta originalmente agrícola. Habéis puesto un dibujo en que aparece la espiga y la vid, que nosotros decimos la Eucaristía. Pues no, mira que no. No, es la forma de celebración del Shavuot judío. Por tanto, también el pan y el vino también se lo debemos al judaísmo. Y lógicamente el decálogo, los 5 mandamientos referidos a Dios y los 5 mandamientos referidos al ser humano. Son 5 y 5, no 3 y 7, pero bueno, ahora no entraremos en esa cuestión. Es la fiesta de la semana. ¿Qué se celebraba en esta fiesta originalmente agrícola? Se celebraba la entrega de la Torá, la entrega de la palabra de Dios a Moisés. ¿Por qué nosotros ahora celebramos la venida del Espíritu Santo? Vale, ya veis que intento hacer lecturas actualizadoras teniendo en cuenta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis? Porque se le ocurrió a Lucas. Porque eso inventos de Lucas, del tercer evangelista. ¿Qué es lo que hizo Lucas? Lucas, de manera muy inteligente y de manera muy catequética, dijo: vamos a celebrar en el día en que el pueblo de Israel celebra la entrega de la Torá, de la ley. Nosotros vamos a celebrar la entrega del Espíritu Santo, que es un paso más hacia adelante. Pero fijaros que con esta perspectiva gana muchísimo más esa festividad. Y en Lucas es simplemente una catequesis. Aquí no pensemos en cronología porque nos perderemos, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Porque si leyésemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, dice que Jesús, antes de subir al cielo, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, no hubo que esperar ni siquiera la ascensión. Recibieron el Espíritu Santo antes de irse Jesús. Pero Lucas sí que quiere hacer toda una pedagogía de que el Espíritu Santo es muchísimo más
muchísimo más que la Torá, muchísimo más que la ley de Moisés. Y por tanto, sustituye, más que sustituir, lo que hace es, también lo sustituye, pues que lo amplía, lo multiplica por miles y miles y miles, aquella realidad que se celebra dentro del judaísmo. Se celebraba, por tanto, el don de la Torá, el don de la ley, entregado a Moisés en el día de Sinaí, y nosotros los cristianos en general, porque esto no es una fiesta exclusivamente católica, sino toda la cristiandad, celebramos la entrega del Espíritu Santo.